Como resumen, hasta aquí hemos conocido qué son las constelaciones familiares, cómo pueden ser, si grupales o individuales, en qué se basan, que son transgeneracionales, pasan de generación en generación y son sistémicas, basadas justo en la teoría sistémica. Si uno se mueve, los demás se mueven. Y los órdenes del amor. Los órdenes del amor, que vimos el derecho de pertenencia. Todos tenemos derecho a pertenecer, hayamos hecho lo que hayamos hecho, poniendo énfasis en estos medios hermanos, abortos, muertes tempranas, a edades tempranas y bueno, otras tantas que por ciertas adicciones o por ciertos temas en cuestiones familiares hemos ido excluyendo a las personas. Todos tenemos derecho a pertenecer. También vimos el orden y la jerarquía, cómo es importante colocarnos con respecto a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, cómo la importancia de ocupar nuestro lugar jerárquicamente. En el tercer orden del amor que vimos fue el dar y recibir. Cómo podemos equilibrar esto de dar y recibir y poner conciencia en cómo están nuestras relaciones en ese aspecto para que así pueda fluir de mejor manera. Ahora te comparto el ejercicio que puedes realizar precisamente para trabajar estos órdenes del amor de los cuales hablamos. En este primer módulo es importante que puedas hacer tu árbol genealógico. Ojo, no importa si no conoces los nombres de tus abuelos, de tus tíos, si no conoces la historia familiar. Lo importante de este ejercicio va a ser poder estructurar a partir de ti y tus hermanos para arriba, tus papás, tus abuelos. Repito, si no conoces el nombre, le puedes poner abuela materna, abuelo paterno, tío materno, etcétera, ¿no? La idea es que puedas plasmar de forma gráfica, ¿no? Que lo hagas con papel y pluma. Hay quien lo hace en cartulina, hay quien me los muestra en pequeños post-its poniendo cada nombre, como tú mejor quieras hacerlo. Y la intención es que puedas primero ubicar a todo tu sistema, preguntarte quién falta y justamente incluir, quizá si tuviste un aborto, ponerlo como hijo número 1. Quizá no le pusiste nombre y hoy eres mamá de 2 niños, pero a lo mejor en tu juventud tuviste un aborto, entonces eres mamá de 3. Y al primero lo incluirías como hijo número 1. O si es un tío, hermano de tu papá, por ejemplo, también le pondrías el tío y lo colocarías de derecha a izquierda en el orden de mayor a menor, ¿no? Los tíos ocupando el lugar de tu papá, y abajo de tu papá y de tu mamá pues irías tú y tus hermanos, y abajo tus hijos, si es que los tienes, tus hijos o tus nietos, irían también para abajo. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño puede ser nuestro árbol? Para efectos de este ejercicio, como tú lo sientas y como tú lo quieras. Por lo menos a partir de los abuelos a nuestros hijos, pero si deseas incluir más generaciones, lo puedes hacer. A partir de, no importa qué tan grande o tan pequeño lo hagas, ¿sí? Ajá. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño hacer este árbol? Para efectos del ejercicio, como tú lo sientas. Mínimo a partir de tus abuelos, terminando con tus hijos, pero si deseas incluir más generaciones y pues es una oportunidad también para pues investigar sobre tus ancestros y lo quieres hacer, todo esto suma en trabajo de conciencia. Lo importante es poder en este árbol, poder poner conciencia en quién hemos dejado afuera e incluirlos, y también poner conciencia en nuestro lugar. Quedarnos fijamente tomando ese lugar que tenemos y visualizarnos como hijos de nuestros papás.
para evitar que nuestros papás sean nuestros amigos y conozcamos cosas de ellos, que bueno, hablaremos ya más en el módulo de mamá y papá, pero lo importante acá es colocarnos ni como amigos, ni como papás, ni como incluso esposos o pareja de alguno de nuestros papás. No estoy hablando de incesto, sería únicamente en cuestión energética. Y bueno, ponernos como papás de nuestros hijos, hermanos de nuestros hermanos, hacer ese trabajo de conciencia cuando lo hacemos plasmado en papel y realmente visualizándonos y dando este espacio, empezamos a hacer consciente pues dinámicos o lugares que quizá hemos ocupado a lo largo de nuestra vida que no nos corresponden y empezamos a respetar este orden y esta jerarquía. Y finalmente, por otro lado, vas a hacer como ejercicio, vas a pensar en las dos relaciones más cercanas que tengas, que normalmente pues es nuestro esposo y alguna amiga o algún hijo o la mamá, las dos relaciones que tú quieras y poder pensar y analizar un poquito o llevarnos a la reflexión cómo estamos en esa relación, en el dar y el recibir. ¿Y qué puedo hacer al respecto? Quizá estoy recibiendo de más y es momento de también yo empezar a dar o abrir canales de comunicación para pedir espacios para que el otro también pueda dar. Eso te lo dejo a ti, que reflexiones cómo estás en balance, porque una relación que no está en balance está destinada a terminar, ¿no? Mientras más compartimos y mientras más damos y recibimos, más profundas son nuestras relaciones. Cuando damos poquito y recibimos poquito, nuestras relaciones son superficiales. Solo te veo a veces y solo intercambiamos poquitas cosas, entonces la relación queda muy superficial. Pero si queremos relaciones fuertes y saludables, es buen momento para hacer un alto y llevarnos a la reflexión de cómo estamos en el dar y el recibir. Sí a todo como es y a todos como son. Gracias a todo como es y a todos como son. Agradezco mi vida como es. Me permito ser como soy. Agradezco la abundancia que me rodea. Tomo todo lo que me llega como una oportunidad más para el amor. Me rindo ante lo que no entiendo. Quiero a cada uno como es, incluso a los que me dan miedo, rabia o repulsión. En los que me han hecho daño, me reconozco a mí mismo. El daño que yo he hecho, lo asumo y lo reparo. Respeto la primacía de los que están antes que yo. Me inclino ante mis mayores. Honro el universo, la naturaleza, las plantas y los animales, desde mi lugar, ni más ni menos. Me entrego a los posteriores, a los nuevos. Me entrego a la prioridad de lo nuevo. Empujado por el agradecimiento incondicional a mis padres y a mi entorno, devuelvo lo recibido con el servicio a los demás, consciente de mi imperfección, de mi grandeza y de mi responsabilidad. Aquí y ahora asumo mi vida y me entrego al amor. Hoy elijo la alegría. Bienvenido al módulo 2, el módulo de mamá y papá. Nuestra relación y nuestro vínculo con mamá y papá son fundamentales para poder fluir en la vida. Bert Hellinger decía que tenemos que aprender a ser hijos antes que nada, porque es el primer rol que hacemos en nuestra vida. Quizá no eres mamá o no eres hermana o no eres esposa, pero todos somos hijos. Y en ese sentido decía Bert Hellinger que si no aprendías a ser buen hijo, era un poco ingenuo pensar que podías hacer algún otro rol. De aquí parte
la importancia de poder sanar los vínculos con mamá y papá. Todos hemos pasado por diferentes circunstancias y en ocasiones tenemos estos reproches, estos hubieran hecho esto o por qué no hicieron aquello, que es vivir en la no aceptación de los padres tal y como son. Eso trae implicaciones en nuestra propia vida, porque si no aceptamos y no hacemos las paces con esas personas que nos transmitieron la vida, difícilmente vamos a poder fluir afuera en nuestros diferentes roles y en la vida en general. Es por eso que en este módulo te invito a indagar y a sanar el vínculo que tienes con tu mamá o con tu papá. Ojo, vínculo y relación son dos cosas bien diferentes. En constelaciones familiares trabajamos los vínculos. Los vínculos se pueden trabajar aunque tu papá o tu mamá no estén ya en este plano, es decir, no estén vivos, aunque no los hayas conocido, ¿no? Quizá creciste con una familia adoptiva o con tus abuelos o con tus tíos y no conociste a mamá o a papá, aún así se puede trabajar el vínculo o viviste con ellos todos los días y en cualquier circunstancia se puede trabajar, porque el vínculo es justo cómo nos vinculamos con esa energía masculina y femenina que vienen de mamá y de papá, independientemente de la relación que tengamos. Existen relaciones que aparentemente son muy buenas y muy cercanas, las personas que todo el tiempo están con su mamá o hombres que trabajan con su papá y que pues se llevan muy bien. Puede haber relaciones que son cercanas, pero que en el fondo no son sanas, que el vínculo es un vínculo de estar en chantaje, en reproche, en no aceptación, y puede haber relaciones que aparentemente pues son lejanas, o más bien relaciones que a lo mejor ves a tu mamá una vez al mes o vives en otro país, en otro estado y lo ves 2, 3 veces al año, y entonces aparentemente no tienes un buen vínculo con mamá o con papá, pero a lo que se refiere ahí es que a lo mejor no tienes una relación cercana, pero tu vínculo puede estar perfectamente sano. Entonces, lo que trabajamos son los vínculos. Bert Hellinger se dio cuenta que los reproches emocionales que tengamos con nuestros papás ya no tienen solución. La etapa de reparar ya pasó. Es decir, ya si vivimos violencia, si no contamos con la presencia de nuestros papás o si contamos con ella pero tuvimos ausencia emocional, si hubo algún tipo de maltrato, manipulaciones, diferentes circunstancias que a los ojos de la mente es, oye, pero tengo razón, ¿cómo voy a tener un buen vínculo con mi mamá si si me dejó y me dio en adopción? ¿O cómo puedo tener un buen vínculo con mi papá si me maltrataba, ¿no? Y si nos vamos a toda esta parte mental, podemos encontrar un montón de justificaciones de por qué no es buena idea tener buen vínculo o buena relación con ellos. Sin embargo, la invitación de constelaciones familiares es soltar esto y irnos a otro plano mucho más existencial y mucho más filosófico. ¿Qué quiere decir esto? Irnos como a lo macro. ¿Cuál fue la función de papá y de mamá? Su propósito fue transmitirnos la vida y eso se logró. Hubo éxito en eso. Si tú estás aquí hoy escuchando este video es porque hubo éxito, sin importar cómo hayan sido tus papás. Es más, sin importar si tus papás estuvieron juntos un día o toda la vida, ¿no? Todo eso, si ya nos vamos a datos más específicos, es donde como nos encontramos y nos damos vueltas con estos sufrimientos, en lugar de verlo y de tomar a los papás y a la vida tal y como es. Y solo cuando los podemos aceptar, ¿no? En constelaciones les llamamos tomar a mamá y tomar a papá, y ahorita les voy a platicar cómo podemos hacerlo y cómo poder seguir avanzando en este trabajo con papá y con mamá,
que Bergelinger decía que era el trabajo de toda una vida. A lo mejor ya habías trabajado mucho con tu vínculo con mamá, pero llegaba alguna etapa de tu vida, algún otro tema que te venía a recordar que todavía tienes temas que trabajar y temas que aceptar de tu mamá y de tu papá. Sin madre no hay vida, sin madre no hay dinero, sin madre no hay abundancia. Como mires a nuestra madre, así nos mira la vida. Esta es una frase importantísima porque esto quiere decir que de mamá nosotros recibimos todo esto, la abundancia, el dinero, la vida, por supuesto, la recibimos de ella. Y bueno, a través de tomar a mamá también podemos fluir en estos temas. Se ha visto la correlación que tiene el tener el vínculo con mamá sano para poder fluir con el dinero y la abundancia. Nuestro mayor momento de abundancia fue en el vientre materno. En el vientre materno, donde estuvimos 9 meses, estábamos calientitos, recibíamos la comida cuando la necesitábamos, estábamos protegidos. Y si bien hay accidentes y hay embarazos que no llegan a término, si tú estás aquí, hubo éxito y hubo abundancia. Y cuando hacemos trabajo de abundancia y de vínculo con mamá, nos vamos muchas veces desde el vientre materno. ¿Qué estaba viviendo nuestra mamá en la gestación? ¿Qué estaba viviendo en los 3 primeros meses cuando estuvo embarazada de nosotros? Incluso antes. ¿Cómo estaba su relación con papá? ¿Cómo estaba económicamente? ¿Cómo estaba emocionalmente? ¿Ella buscaba este embarazo cuando se embarazó de nosotros o no realmente? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se embarazó? Todo eso va a determinar mucho de la información que traemos con nosotros, ¿no? Como lo es el proyecto sentido. Sin embargo, todo eso nos podemos ir relacionando y vinculando con eso de una forma positiva, en el sentido de poder aceptar y tomar la vida que mamá nos da. En el vínculo con mamá, una cosa que a veces causa repercusión es lo que llamamos el movimiento interrumpido. El movimiento interrumpido es cuando de muy chiquitos, de recién nacidos, tuvimos alguna separación con nuestra mamá, que no tiene que ser ni siquiera nada trágico. A lo mejor tuviste que estar por cuestión de peso, etcétera, en una incubadora y eso no te permitió estar en el calor de mamá las primeras horas o los primeros días de nacimiento. Y este movimiento interrumpido es justo eso, como una desvinculación de la mamá. No me siento como tan cercana a mi mamá o me cuesta trabajo, siento una barrera. O me dejó en el kinder un día olvidado y entonces sentí ese abandono. O tuvo que salir de viaje de trabajo y me dejó con mi abuelita y era muy chiquito y entonces también lo sentí como que mamá se iba. Todos estos eventos tienen una repercusión en nosotros y claro, cuando fuimos niños nos lo sentimos porque necesitábamos de mamá. Cuando somos niños necesitamos de mamá y necesitamos de papá, necesitamos de nuestros cuidadores primarios o de alguien que cumple esa función, que eso es bien importante, la función de cuidar, de alimentar, lo puede hacer cualquiera que los padres adoptivos, los abuelos, los tíos, pero la vida es solo papá y mamá. Pero bueno, asumiendo que esta crianza nos las dio papá y mamá, puede haber eventos en donde vivimos ese movimiento interrumpido y por eso sentimos esa barrera o esa separación con nuestra propia mamá. Justo lo que hacemos en la terapia es ponerlo consciente y poderlo sanar. En constelaciones decimos que los papás dan y los hijos reciben. ¿Se acuerdan del orden y la jerarquía, de los órdenes del amor?
Aquí es bien importante, como papás damos, pero damos la vida, es a lo que se refiere. Quizá tú no conociste a tus papás, pero estás aquí y recibiste de ellos. Quizá recibiste de ellos no solo la vida, sino muchas cosas más. Y qué padre, ¿no? También eh, a eso nos referimos con esta frase. Y también decimos que todos somos 50% mamá y 50% papá. Hay personas que pensamos que las mamás es lo más importante. Hay muchas familias, sobre todo en México y en Latinoamérica, que son criados únicamente por mamás. Y en ese sentido nos cuesta mucho trabajo tomar a papá. Cuando el papá no ha estado presente, no se ha querido hacer responsable o simplemente murió o tuvo otras circunstancias de vida que no le permitieron estar con los hijos. Pero es muy importante saber que nosotras como mamás podemos hacer un excelente trabajo, pero solo vamos a poder llenar el espacio de mamá. A mí me gusta explicarlo como que son 2 vasos de agua aparte y entonces nosotros podemos llenar nuestro vaso de agua de mamá y lo podemos derramar, pero no podemos echar el agua al vaso de papá. El vaso de papá solo lo llena papá. Sin embargo, sí podemos hacer este puente y de hecho lo somos fundamentales para que los hijos puedan tomar a papá. Cuando nosotros mandamos el mensaje de es que tu papá es esto o aquello o no me da o si me hace, etcétera, estamos poniendo al hijo en una posición en donde como yo te quiero tanto, mamá, y escucho que mi papá te hace todas estas cosas que dices que te hace, entonces me va a costar mucho trabajo tomar a papá porque entonces me voy a sentir en deslealtad con mi mamá. Y hay muchas personas que llegan a consulta sintiendo eso, que le son como infieles a su mamá, ¿no? Como esta lealtad que le tengo que tener. Si abro este espacio para conocer a mi papá o para pasar tiempo con él, porque mi mamá se ha dedicado tanto a nosotros y entonces nos ha dado tanto económicamente y nos ha criado y se ha aventado todo, que qué injusto sería que yo quisiera o que yo tomara a mi papá. Y lo mismo, nos vamos a la mente. Mentalmente podemos encontrar cualquier excusa para decirle a un hijo, tu papá no merece que vayas con él o que pases tiempo o que le tomes la llamada, porque acá quien provee, quien cría soy yo. Pero lejos de estarle mandando un mensaje amoroso, le estamos negando la oportunidad de poder pues abrirse a tomar la energía de su papá. La energía que viene también de su sistema familiar, ¿no? Nosotros como hijos somos la unión de estos 2 sistemas familiares, del materno y del paterno, sin importar con quién tenemos más relación o quién nos cae mejor. Traemos la información de los dos. En nosotros está la información de todos nuestros ancestros. Entonces, de mamá tomamos la salud, la abundancia, el dinero. Y de papá tomamos los límites, el poder poner límites, el éxito profesional, el poder salir al mundo. Mamá es la casa, es el hogar, es la alimentación, es la contención. Papá es salir al mundo, conquistar nuestras propias metas, el poder viajar, el poder ponerle límites a la pareja, ¿no? El salir con esta fuerza. De papá tomamos esta fuerza, de mamá tomamos esta vida para vincularnos con la salud, el dinero y la abundancia. De cada uno recibimos algo, pero para poderlo recibir y estar en este fluir con la vida, requerimos de tomarlos, y tomarlos es aceptarlos. Muchas veces vivimos con cierto resentimiento
que el resentimiento es como estar esperando estas disculpas y estarnos cuestionando, pero ¿por qué no me trataste igual que mi hermana? ¿Pero por qué no me querías de la forma que a nosotros queríamos que nos quisieran? ¿No? Y seguimos con este resentimiento y esperamos una disculpa o una compensación. A veces este resentimiento se vuelve en un rencor, en algo mucho más profundo. El rencor es estar como en este reclamo, en este tú me debes algo, tú me debes a mí, en esta como soberbia con los papás de tú no lo hiciste bien, ¿no? Yo lo voy a hacer mejor que tú, pero además tú me sigues debiendo. Y todavía se puede volver más profundo cuando vivo en un odio, porque el odio ya no nada más espero la disculpa o la compensación el sentir que me debes algo, sino ya necesito también esta forma de vengarme, de regresarte a ti, como tú no me hiciste esto cuando era niña, entonces hoy que eres una persona a la tercera edad, pues entonces yo te hago esto y aquello, es como una especie de venganza. Entonces nos metemos con estos temas de odio, de rencor y de resentimiento. Si tú identificas hoy que estás con tu papá o con tu mamá viviendo esto, el sentir pues que te deben esta disculpa, el sentir que tienen que pagar lo que hicieron, ¿no? Todo esto que acabo de mencionar, es momento de empezar a soltar estos pensamientos que nuestros pensamientos tenemos alrededor de 63,000 pensamientos diarios, de los cuales se repiten todos los días. Y entonces hay pensamientos que los hemos repetido día con día durante años, de las cosas que nos hicieron o que nos dejaron de hacer. Y entonces eso se va volviendo pues algo tóxico para nosotros mismos. Y eso lo podemos ver reflejado en nuestra realidad. Lo que estamos viviendo es un espejo de lo que tenemos adentro. Y hoy te invito a que des ese clavado al interior, a que veas cómo están estos sentimientos, que estos sentimientos en su momento quizá fueron emociones que fueron válidas, pero que 20, 30, 40 años después esto ya se estanca y no lo podemos liberar y no lo podemos dejar ir y nos estamos como en este círculo vicioso. Y ya no nos podemos relacionar con nuestra mamá o con nuestro papá viendo todas las posibilidades que son, todo lo bueno que sí tienen, porque seguimos muy enganchados con esta parte de lo que no tienen o no tuvieron. Como papás y mamás, es importante darle lugar a la otra persona. Finalmente los elegimos como papás o mamás de nuestros hijos y saber que ese vínculo va a ser eterno, el de ser papás de estos hijos. Entonces de ahí la importancia de poder darle permiso y sobre todo para las mamás tenemos esta frase que dice, hijo, te doy permiso de que ames a tu papá tal como me amas a mí. Dar esta puerta y este permiso y no querer ser amigos de nuestros hijos y entonces contar estas ciertas intimidades o estas ciertas cosas que como papás o mamás es válido quererlas externar, pero que lo más sano es externarlas con una amiga, con una terapeuta, con otra persona, pero no con nuestros propios hijos, porque de esa forma nos empezamos a volver confidentes de nuestros hijos y esa es una descolocación tremenda, porque los hijos no tendrían por qué conocer detalles íntimos de la vida de sus papás, pues para que puedan fluir más y ocupar su lugar únicamente como hijos. Y así lo mencionamos a veces en constelaciones, la frase que de forma natural sale a los representantes es yo solo soy el hijo. Yo solo soy el hijo y no es para mí demasiado que me digas cosas o que quieras que yo ocupe un lugar o que tenga una importancia más de la que hay entre ustedes, como la relación entre los papás es una,
estén o no juntos, estén o no vivos, y de ahí luego me preguntan, oye, pero si el papá nunca se hizo responsable, ¿cuál es la respuesta para el hijo? Y la respuesta para el hijo nunca debe decir, tú no tienes papá o tú solo tienes mamá. No, tú tienes un papá que por circunstancias que no sabemos a ciencia cierta, no se pudo quedar o no se hizo responsable. No se quedó ¿no? Aquí ni en la relación ni ejerciendo su rol de papá, pero hasta ahí sí tienes un papá, sí vienes de alguien y ese alguien siempre será tu papá y es el único para ti. A veces lo suplimos con el esposo de la mamá o con el abuelo y son figuras masculinas que es importante y que tienen roles importantes y que incluso los esposos de las mamás a veces los toman como unos padres adoptivos, pero eso debería de ser, es padre adoptivo, pero yo tengo mi propio papá, ¿no? Que a lo mejor no conocí o que a lo mejor murió o que a lo mejor no está o que conocí unos años y después ya no quiso volver a tener la relación con el hijo, diferentes circunstancias, pero siempre saber, pues ese es tu papá y tienes todo el derecho para poder respetarlo y poder honrarlo. Ese es tu lugar. Uno de los efectos más comunes de no haber tomado a papá es tener adicciones. Bert Hellinger decía que a papá nos lo tomamos, nos lo inyectamos, lo inhalamos, nos lo comemos, necesitamos sentirlo. Comúnmente cuando viene alguien con adicción a las constelaciones, lo que hacemos es trabajar el vínculo con su papá y muchas veces de ahí viene y de ahí podemos ver que su papá también tenía seguramente un tema con su propio papá. Como les decía, la información pues va pasando de generación en generación y nuestros propios papás van haciendo lo que pueden con la información, con las herramientas, con la conciencia que en ese momento tienen. Y lo mismo nosotros, ¿no? Nosotros que seguramente hoy pensamos que lo estamos haciendo bien o que no lo estamos haciendo tan bien, simplemente estamos actuando bajo un set de creencias, de lealtades, de un montón de cosas inconscientes, porque es como funcionamos, ¿no? Del 100%, 95% está en forma inconsciente y solo el 5% de la información la tenemos consciente. Con estas terapias de constelaciones familiares y con algunas otras también, lo que hacemos es ir moviendo del inconsciente al consciente y poder pues justo vivir con mayor conciencia, tomando decisiones con pues digamos mayor información de lo que ha pasado, de lo que ha pasado en nuestro sistema, de lo que hemos recibido y de cómo ha funcionado. Entonces, si tienes algún tipo de adicción, te invito a que trabajes en una sesión de constelaciones el vínculo con tu papá. Recuerda que de papá tenemos el éxito profesional, el empuje y la fuerza para la realización de nuestros proyectos, el poder viajar, el poder poner límites, ¿no? El como salir al mundo con toda esta fuerza. Sin embargo, de mamá tenemos el dinero, la salud, la abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando me preguntan de lo profesional, a lo mejor estoy teniendo éxito profesional y quiero seguir trabajando papá, pero quizá no tienes esa claridad que lo que quieres es el dinero, ¿no? Entonces, eso es el vínculo con mamá. Podemos tener éxito profesional y no tener dinero, ¿no? Puedo yo sentirme muy exitosa y entonces hacer mis talleres y hacer mis cursos y realmente no tener muchos clientes o cobrar muy poquito o no tener esta buena relación con el dinero y no poder vivir de ello. Ahí tengo papá, pero me falta mamá. O al contrario, puedo tener dinero, a lo mejor mis cursos se llenan y entonces doy una conferencia o doy muchas terapias, pero en sí
no me siento realizada, no me gusta mi trabajo, no es lo que realmente quisiera hacer. Entonces, ahí estoy teniendo mamá, pero me está faltando este vínculo con papá. Ahí lo primero también te lo grabo. ¿Cuál? En resumen, te voy a decir en resumen para que se escuche. Va. Y ya perfecto. le pegas. Exactamente. Vamos a grabar. En 3, mirando la cámara, 2, 1. En resumen, de mamá tenemos y cerramos con, y finalmente te comparto esta frase que a mí me encanta. Gracias papá, gracias mamá. Lo que me diste es perfecto. De lo demás me encargo yo.